Amanecer. Titán Jaguar llevaba tiempo sintiendo que había llegado el momento. No fue una idea repentina ni una decisión pensada. Fue más bien una vibración que, con los días, se había ido transformando en certeza. Una letanía silenciosa de sensaciones que se acercaban a él del mismo modo en que el sol aparece en el horizonte, sin hacer ruido, pero sin posibilidad de ser ignorado. El peso de las cicatrices de la vida y el mapa interior que había ido trazando con los años le hicieron comprender que había llegado el momento de liberarlas y expresarlas en palabras. Aquella mañana, al abrir los ojos, supo que era el día. No había urgencia, tampoco miedo, solo una calma distinta, profunda, como si algo en su interior se hubiese alineado por fin. La noche se retiraba despacio y el cielo comenzaba a teñirse de tonos suaves, aún indecisos entre la oscuridad y la luz. Titán miró a Hijo. Dormía tranquilo, ajeno todavía a ese instante que ya estaba en marcha. Cuando despertó, Titán le propuso salir a caminar por los alrededores sin dar más explicaciones. Hijo aceptó sin preguntar. Algo en él también había cambiado. Lo notaba en el pecho, en el interior del corazón, donde el latido se sentía más vivo, más amplio, como si estuviera preparándose para recibir el agua que fertiliza el campo antes de la siembra. Caminaron juntos en silencio. El aire del amanecer era fresco y limpio. La tierra parecía respirar de otro modo a esa hora, como si aún no hubiese sido tocada por las prisas del día. Cada paso era sencillo, cada mirada suficiente. Titán sabía que no iba a enseñar nada. No iba a transmitir verdades ni a señalar caminos. Solo iba a compartir y relatar lo vivido. Porque hay momentos, pensó, en los que la vida no pide explicación, sino presencia. Momentos en los que las experiencias acumuladas, las búsquedas, las dudas y las caídas encuentran por sí solas la forma de convertirse en palabra. Se detuvieron frente al horizonte. El sol comenzaba a asomar. Titán respiró hondo. Sintió cómo esa vibración que llevaba tiempo acompañándolo se asentaba definitivamente en su interior. Ya no era un presentimiento, era un acto de amor sencillo y necesario. Miró a Hijo y le empezó a hablar. Nadie es culpable de nada. Y desde ahí, todo puede empezar a entenderse. Nadie es culpable de nada. Y desde ahí, todo puede empezar a entenderse. El sol terminó de levantarse, y el día, como la vida, continuó su curso. El silencio que escucha. Titán e Hijo comenzaron a caminar. El silencio entre ambos no era cortante. Al contrario, era un silencio interior, algo más que ausencia de palabras. Un vacío contenedor y expansivo donde no era necesario dar forma a lo que no la tiene. Titán no hablaba, dejó que el fino viento cálido los envolviera como un manto protector, que los impregnara del palpitar de la vida que despierta sin pedir permiso. El camino se abría despacio ante ellos y durante un buen rato solo caminaron, hasta que Hijo rompió el silencio. Hace tiempo que me siento perdido. Dijo sin dramatismo. Intento darme respuestas a preguntas a las que no logro llegar. Titán no se giró. Siguió caminando a su lado. Algunas preguntas son simples, pero quizás por su simpleza se vuelven complicadas. Y otras parecen complejas, pero se presentan como evidentes y aún así no encajan. Intento comprender quién soy, cuál es el origen de la vida, cómo se hizo todo esto. Hizo un gesto amplio con la mano, señalando el mundo. Leo, busco,
Comparo teorías, doctrinas, corrientes, espirituales, místicas, científicas, pero no consigo desenrollar la madeja de algo que me ocurre últimamente. Titán seguía en silencio. Es una sensación extraña, como si fuera algo que no soy, o como si tuviera una forma de ver o de sentir que no encaja con toda la información que intento integrar. El viento pasó entre ellos. Hijo siguió hablando, sin prisa, sin orden, dejando salir palabras, dudas, contradicciones, cansancio. Titán lo dejó hacer. Sabía que antes de cualquier palabra, las aguas tenían que agitarse y luego calmarse. Caminaron un poco más y cuando el silencio volvió a asentarse, Titán supo que el espacio estaba preparado. Entonces, solo entonces, comenzó la conversación. Titán caminó unos pasos más antes de hablar. No miró a Hijo de inmediato. Sabía que algunas palabras necesitan espacio para caer. Ahora quizás te sientes perdido, dijo al fin. Perdido en la tierra, en la oscuridad de tu propio desorden. Hijo no respondió. Sintió que esa frase no dolía, solo describía. Pero es ahí, continuó Titán, justo ahí donde aparece algo que no suele verse cuando todo está ordenado. Se detuvo. Ahí aparece la verdad de ti mismo, no una idea ni una explicación, la verdad viva. El viento pasó entre ellos. Hijo respiró más despacio. Ser uno mismo en el presente, dijo Titán, no es construir nada nuevo, es descargarse. Hizo un gesto suave con la mano, como quien deja caer peso. Descargarse de lo que no es tuyo, de lo que viene de tus antepasados, de lo que heredaste sin elegir, de tu pasado, y también del ruido de este presente, tanto individual como colectivamente. Hijo sintió un nudo aflojarse en el pecho. Y para eso, no hace falta entender más. Hace falta algo mucho más simple. Lo miró entonces, con una calma profunda. Abandonarse. No como quien se rinde, sino como quien deja de resistirse a ser. Siguieron caminando, y por primera vez desde hacía tiempo, Hijo no sintió que estuviera perdido, sino dejando de cargarse. Hijo caminó unos pasos en silencio. Las palabras de Titán seguían resonando en su interior. ¿Y cómo se hace eso? Preguntó al fin. Eso que dices, abandonarse. Titán no respondió de inmediato. Se detuvo y miró el horizonte. El sol ya había subido, pero aún conservaba algo del rojo del inicio. Si te lo explico ahora, dijo despacio, lo convertirías en otra idea más. Hijo bajó la mirada. Y el abandono no es algo que se entienda. Es algo que ocurre cuando deja de haber confusión sobre lo que se está sosteniendo. Dio un paso más y apoyó el pie en la tierra húmeda. Antes de poder soltar, hay que saber qué se ha ido cargando. Hijo levantó la cabeza. ¿Y eso cómo se sabe? Titán sonrió levemente. Mirando de dónde viene todo, respondió. No solo tú, la vida. Se quedaron quietos un instante. Si no entiendes cómo se formó el desorden, el abandono parece una renuncia. Pero cuando comprendes el origen, dejar caer el peso se vuelve natural. El viento volvió a pasar entre ellos. Ven, añadió Titán. Te contaré cómo empezó todo. No para que lo aprendas, sino para que recuerdes. Y retomaron el camino. Relato 0. El despertar de la esencia esencial. Caminaron un poco más hasta que el sendero se abrió. Delante de ellos, la tierra se extendía amplia, aún húmeda por el rocío de la mañana.
y el sol ya no era promesa, era presencia. Titán se sentó en una roca baja, e Hijo hizo lo mismo a su lado. Antes de hablar del abandono, Dijo Titán. hay que entender algo mucho más simple. Tomó un puñado de tierra entre los dedos y la dejó caer despacio. Nada de lo que existe empezó como problema. Ni tú, ni la vida, ni el mundo. Hijo escuchaba con atención, sin esfuerzo. Al principio, no había separación, no porque todo fuera igual, sino porque todo estaba en comunicación. Miró al horizonte. La luz viva no apareció para iluminar la oscuridad. Dijo. Apareció porque era. Y al ser, se expresó. La creación no fue un acto de fuerza, fue un acto de expansión. El viento movió suavemente la hierba. La luz viva se desplegó en todas las direcciones, no para dominar, sino para vivirse a ella misma. Hijo sintió algo conocido en el pecho, como un eco lejano, y el silencio volvió a envolverlos. Por eso, antes de hablar de soltar, hay que recordar que nada te fue quitado. Miró a Hijo con calma. El abandono no es perder algo, es dejar de buscar lo que nunca se perdió. El sol seguía ascendiendo, la tierra seguía viva bajo sus pies, y algo en el interior de Hijo empezó a comprender, no con ideas, sino con una quietud nueva. Permaneció un momento en silencio. Sí, pero ¿cómo se forma el origen? Titán no sonrió, no porque la pregunta fuera difícil, sino porque era necesaria. El origen no se forma como se forman las cosas. Respondió. No tiene principio en el tiempo, pero sí tiene un modo de manifestarse. Caminaron hasta que el sendero se volvió más ancho. La luz del día ya estaba asentada, pero aún conservaba algo de la suavidad del inicio, como si el mundo todavía no se hubiese endurecido del todo. Cuando te hablo del origen, no te hablo de un tiempo lejano, te hablo de algo que sigue ocurriendo. Hijo lo miró, atento. Antes de toda forma, antes de que hubiera nombres, direcciones o preguntas, había luz. No una luz brillante como la que ves ahora, no algo que iluminara desde fuera. La luz no nació en un lugar perfecto, nació atravesando la oscuridad. Hijo frunció el ceño, pero no interrumpió. Y eso es importante que lo entiendas bien. La oscuridad no era un enemigo, era el espacio donde la luz viva descubrió que podía expandirse. Se detuvo un momento y miró el horizonte. Hijo, acércate. El fuego habla mejor cuando el corazón está en calma. Mientras empezaba a apilar troncos y ramas de leña para iniciar una pequeña fogata que les reconfortara. Voy a contarte cómo comenzó todo, no para que lo aprendas, sino para que lo recuerdes. Antes de toda forma, antes de todo espacio, antes de que existiera un antes, era la luz del origen. Y esa luz es el que es el luz viva, la esencia que no necesita nada para ser. La luz viva no nació en un lugar brillante, nació atravesando la oscuridad, porque la oscuridad no es un enemigo, es el lugar donde la luz descubre que puede expandirse. Cuando la luz se extendió, no dejó vacío, dejó posibilidad. Y en esa expansión surgió un firmamento de luces vivas. La luz viva comenzó a reconocerse a sí misma. Esa fue la primera creación, sin forma, sin espacio, como un latido que aún no tiene cuerpo. Después, la luz hizo algo sagrado.
creó la forma del origen y se recogió en ella. La luz viva también quiso sentirse desde dentro. Así apareció el cuerpo de luz purísimo, la primera creación con forma, aunque todavía más allá de todo lugar. Y dentro de esa forma despertó la primera conciencia. Hijo, escucha bien esto por su vital importancia. El recuerdo de la oscuridad rozó esa creación. No la rompió, no la ensució. Solo la tocó lo suficiente para que naciera el más sublime propósito. A veces, lo que parece una sombra es solo el inicio de una misión. Entonces la luz se duplicó para reconocerse a sí misma. Imagen, reflejo y presencia que se mira a sí misma. Y surgió el cuerpo de luz puro, un espacio que no tenía forma propia, pero podía abrazar todas las formas. Titán Jaguar miró el firmamento con una mirada que se humedecía. La luz sale de la oscuridad, y el que es él se revela donde parecía no haber nada. La luz aparece en la oscuridad, porque incluso allí, su presencia es más verdadera que la sombra. Se abre camino, la atraviesa, la cruza. No porque la oscuridad sea débil, sino porque la luz viva es más profunda que su atracción. Cuando el que es él se expande, aún sin forma, nace el primer espacio de luz viva, y cuando se recoge en sí mismo, crea la primera forma. Esa forma es también conciencia, porque la luz no solo existe, la luz viva sabe que existe. El que es él es la primera luz del origen, la que atraviesa toda oscuridad, la que cruza todos los espacios donde parecía imposible que algo viviera. Y en esa expansión nacen otras luces vivas, y en ese firmamento se crea la primera forma del origen. Esa primera forma, hijo, es un cuerpo de luz viva purísimo. Y todo lo que vendría después, los mundos, las almas, la humanidad, tú y yo, nace de un solo gesto. La luz viva decidió no guardarse, decidió compartirse. Y cuando la luz viva se comparte, comienza la historia del amor. Titán bajó la mirada y suspiró. El origen no necesita ser entendido, solo recordado. Cuando te hablo del origen, no te hablo de un tiempo lejano. Te hablo de algo que sigue ocurriendo. Antes de toda forma, antes de que hubiera nombres, direcciones o preguntas, había luz viva. No una luz brillante como la que ves ahora, no algo que iluminara desde fuera. El abandono no es perder algo, es dejar de buscar lo que nunca se perdió. El sol seguía ascendiendo. La tierra seguía viva bajo sus pies. Hijo tomó aire despacio. Antes de cualquier forma, no había intención, ni propósito, ni plan. Solo presencia. La luz viva no pensó en crear. La luz viva se reconoció a sí misma, y al reconocerse, se expresó. Se inclinó y trazó con el dedo una línea suave en la tierra. El origen no es un lugar, es un estado de comunicación absoluta. Nada estaba separado porque nada necesitaba afirmarse. El viento movió la hierba alrededor. Cuando la luz se expresa, no se divide, se despliega. Levantó la mano y la abrió lentamente. Cada despliegue es una posibilidad de experiencia, no para aprender algo que faltaba, sino para vivirse en infinitas formas. Entonces, ¿el origen sigue ahí? El origen no quedó atrás. No es un punto del que se sale. Es el fondo sobre el que todo ocurre. Se llevó la mano al pecho. Por eso, aunque la forma se densifique, aunque el tiempo aparezca, aunque la memoria se fragmente, el origen permanece.
no se pierde. Solo se vuelve difícil de escuchar cuando el ruido es demasiado grande. Comprender cómo se forma el origen no es entender un comienzo. Es recordar que nunca hubo separación real. Hijo bajó la mirada, como si algo dentro se acomodara lentamente. Y desde ahí, todo lo demás puede contarse. La densidad, la forma, el olvido y más adelante, el abandono. No dijeron nada más. El sol seguía avanzando y el origen, sin moverse, seguía estando en todo.